Mi hermano celebró. Heredé las joyas de la abuela, respondí. ¿Leíste el último párrafo? Su sonrisa de satisfacción se congeló mientras sus dedos temblaban sobre el documento que sostenía. Estábamos en el despacho del notario Ramírez, rodeados de toda la familia. Mis padres, mi tía Patricia y mi primo Sebastián, todos testigos de lo que creían sería el mayor triunfo de Rodrigo. Las joyas de la abuela Teresa no eran simples adornos, eran piezas antiguas valoradas en más de $200,000, con diamantes, rubíes y esmeraldas que habían pasado de generación en generación. Durante años, Rodrigo había sido el favorito indiscutible, el hijo dorado que no cometía errores. ¿Qué último párrafo?, preguntó Rodrigo con voz quebrada, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas del testamento. El notario Ramírez carraspeó incómodo, ajustándose los lentes sobre el puente de su nariz. Mi padre se inclinó hacia adelante en su silla de cuero, confundido por la repentina tensión que llenaba la habitación. Mamá apretaba su bolso contra su regazo, como si presintiera que algo terrible estaba por revelarse. La expresión de mi hermano pasó de la euforia a la confusión, y finalmente al pánico absoluto cuando sus ojos encontraron las líneas finales del documento. Yo había esperado este momento durante 3 años. 3 largos años desde que la abuela Teresa me había llamado a su habitación del hospital, con tubos de oxígeno conectados a su nariz y su voz apenas un susurro. Martín, me había dicho, tomando mi mano con dedos temblorosos. Necesito que me prometas algo. Su mirada, aunque debilitada por la enfermedad, seguía siendo penetrante. Rodrigo no puede quedarse con las joyas, no después de lo que hizo. En ese momento no comprendí completamente sus palabras, pero prometí cumplir su voluntad. Lo que no sabía entonces era que la abuela había descubierto algo sobre mi hermano, algo tan devastador que cambió todo su testamento, apenas 2 semanas antes de morir. Rodrigo había crecido siendo el centro de atención en nuestra familia. 5 años mayor que yo, siempre fue el atlético, el carismático, el que conseguía todo lo que deseaba sin esfuerzo aparente. Mientras yo estudiaba ingeniería en una universidad pública, él asistía a una prestigiosa escuela privada gracias a una beca deportiva. Cuando yo trabajaba medio tiempo para pagar mis gastos, él recibía mesadas generosas de nuestros padres y de la abuela. Rodrigo tiene futuro, decía papá con orgullo. Será alguien importante. Yo, en cambio, era el hijo responsable pero invisible, el que cumplía con sus obligaciones sin aspavientos ni reconocimiento. La herencia de la familia siempre había sido un tema delicado. La abuela Teresa, viuda de un próspero comerciante de piedras preciosas, había acumulado una colección impresionante de joyas a lo largo de su vida. Cada pieza tenía su historia. El collar de rubíes que mi abuelo le regaló en su aniversario de plata, los aretes de diamantes que heredó de su propia madre, la pulsera de esmeraldas que compraron juntos en su último viaje a Colombia. El valor sentimental superaba ampliamente el económico, aunque este último no era para nada despreciable. Durante años, todos asumimos que las joyas se dividirían equitativamente entre sus nietos, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. Todo cambió hace 3 años, cuando Rodrigo se casó con Miranda. La boda fue un evento suntuoso, con más de 300 invitados en un salón de fiestas exclusivo. Yo fui el padrino, como correspondía, aunque mi hermano apenas me incluyó en los preparativos. Miranda provenía de una familia adinerada y tenía gustos costosos que Rodrigo se esforzaba por satisfacer. Comenzó a pedir préstamos a nuestros padres con promesas de devolución que nunca se cumplían. La abuela, sin embargo, era más cautelosa. «Ese muchacho está cambiando», me comentó una tarde mientras tomábamos té en su casa. «Ya no es el niño dulce que conocí». 2 meses después de la boda, la abuela enfermó gravemente. Neumonía complicada con insuficiencia cardíaca. Pasó 6 semanas hospitalizada, con pronóstico reservado. Yo la visitaba diariamente después del trabajo, llevándole sus revistas favoritas y manteniéndola al tanto de las noticias familiares. Rodrigo apareció 3 veces en total durante esas semanas, siempre apurado, siempre con excusas sobre compromisos laborales o sociales. Miranda nunca vino. «Está muy ocupada», explicaba Rodrigo sin convicción. La abuela no decía nada, pero yo notaba la tristeza en sus ojos cada vez que preguntaba por él y recibía respuestas vagas. Fue durante la 5ª semana de hospitalización cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Yo había llegado temprano esa mañana, alrededor de las 7,
con un termo de caldo casero que la abuela había pedido específicamente. Al acercarme a su habitación, escuché voces alteradas. Me detuve en el pasillo, reconociendo inmediatamente la voz de Rodrigo. «Necesito que me prestes $50,000», exigía con tono urgente. «Miranda quiere remodelar la casa y los bancos no me aprueban más créditos». La respuesta de la abuela fue débil pero firme. «Ya te presté dinero hace 3 meses, Rodrigo. Nunca me lo devolviste». «Eso es diferente», argumentaba Rodrigo con impaciencia. «Esta vez es importante. Además, cuando heredes todo esto», hizo una pausa significativa. «El dinero será mío de todas formas. Solo estoy adelantando lo que me corresponde». El silencio que siguió fue pesado y largo. Finalmente, la abuela habló con voz temblorosa. «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una fuente de dinero esperando a morir?» Rodrigo intentó retractarse torpemente, pero el daño estaba hecho. «No quise decir eso, abuela. Es solo que...» Pero ella lo interrumpió. «Vete, Rodrigo. Y no vuelvas hasta que puedas verme como tu abuela y no como tu herencia». Esperé a que Rodrigo saliera antes de entrar. Lo vi alejarse por el pasillo con paso firme sin mirar atrás, el teléfono ya pegado a su oreja mientras hablaba con alguien sobre inversiones y oportunidades. Cuando entré a la habitación, encontré a la abuela llorando silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «¿Lo escuchaste?», dijo. No era una pregunta. Asentí, sin saber qué decir. Me senté junto a su cama y tomé su mano. «Martín», comenzó con voz quebrada, «necesito cambiar mi testamento. Mañana mismo. ¿Puedes llamar al notario Ramírez?». Le aseguré que lo haría. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El notario Ramírez acudió al hospital con 2 testigos independientes. La abuela, con total lucidez a pesar de su debilidad física, dictó sus nuevas disposiciones. Yo estaba presente, pero no conocía los detalles específicos. «Mejor que no sepas todavía», me dijo la abuela con una sonrisa débil. «Quiero que sea una sorpresa para todos, especialmente para Rodrigo». Firmó los documentos con mano temblorosa, y el notario se retiró con las copias selladas. «Ya está hecho», suspiró la abuela, cerrando los ojos con expresión de alivio. «Ahora puedo descansar tranquila». La abuela Teresa falleció 3 semanas después, en paz, rodeada de su familia. El funeral fue multitudinario, con amigos de décadas que compartieron anécdotas sobre su generosidad y buen humor. Rodrigo pronunció un emotivo discurso sobre los valores que ella le había inculcado. Habló de su generosidad, su sabiduría y su amor incondicional. Yo permanecí en silencio, observando cómo Miranda secaba lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. Durante el velorio, escuché a Rodrigo hablar con un amigo sobre sus planes para las joyas. «Venderé algunas piezas para invertir en un negocio», decía con entusiasmo. «Miranda tiene contactos con joyeros exclusivos. Podríamos sacar fácil 250,000. Los días posteriores al funeral transcurrieron en relativa calma. Rodrigo estaba eufórico, convencido de su inminente fortuna. Llamaba constantemente preguntando cuándo se leería el testamento, cuándo podría acceder a las joyas, si había que pagar impuestos de sucesión. Mis padres, sumidos en su duelo, apenas prestaban atención a sus preguntas insistentes. Yo, en cambio, esperaba pacientemente, recordando las últimas palabras que la abuela me había susurrado en su lecho de muerte. «El último párrafo, Martín. Asegúrate de que lean el último párrafo». Finalmente llegó la citación del notario Ramírez. 3 semanas después del funeral, todos los herederos debían reunirse en su despacho para la lectura oficial del testamento. Rodrigo llegó 15 minutos antes, vestido con traje nuevo y corbata de seda, acompañado por Miranda, quien lucía un vestido negro de diseñador y gafas de sol. Mis padres llegaron justo a tiempo, visiblemente incómodos con toda la formalidad. La tía Patricia y el primo Sebastián completaban el grupo de beneficiarios potenciales. El notario Ramírez nos hizo pasar a su oficina, un espacio sobrio decorado con estanterías de caoba repletas de códigos legales. La lectura del testamento comenzó con las formalidades habituales. La abuela dejaba su casa a mis padres, sus muebles antiguos a la tía Patricia, algunos ahorros divididos entre varios sobrinos. Rodrigo tamborileaba impaciente los dedos sobre el brazo de su silla, esperando que llegaran a la parte que realmente le interesaba. Cuando el notario mencionó finalmente las joyas, Rodrigo se enderezó como resorte. La colección completa de joyas, valorada aproximadamente en $200,000,
La dejo en su totalidad a mi nieto Rodrigo Álvarez. Rodrigo estalló en una sonrisa triunfal. Miranda apretó su brazo emocionada. Mis padres intercambiaron miradas de sorpresa. Yo mantuve mi expresión neutral, sabiendo lo que venía. ¿Leíste el último párrafo? Pregunté entonces, rompiendo el silencio de celebración prematura. La sala entera se volvió hacia mí. Rodrigo frunció el ceño, confundido. ¿Qué último párrafo? El notario Ramírez tosió incómodo, sus dedos buscando la página final del documento. Efectivamente, dijo con voz profesional pero tensa, hay una cláusula adicional. Comenzó a leer. Sin embargo, estas joyas solo podrán ser reclamadas por Rodrigo una vez que haya cumplido con la siguiente condición. Rodrigo palideció visiblemente. Miranda dejó de sonreír. Todos nos inclinamos hacia adelante para escuchar mejor. El notario continuó leyendo con voz clara. Rodrigo deberá devolver a Martín Álvarez la suma total de $50,000 que me solicitó en préstamo durante mi hospitalización, prometiendo devolverlos en 6 meses. Dicho plazo venció hace ya 2 años y medio, sin que se efectuara pago alguno. Además, deberá presentar comprobante de haber devuelto a nuestros padres, Miguel y Rosa Álvarez, los diversos préstamos que les solicitó en los últimos 5 años, sumando aproximadamente $35,000, también sin devolución. La bomba había estallado. Rodrigo se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. ¡Esto es ridículo! Esos eran préstamos familiares informales. ¡Aún hay más!, interrumpió el notario Ramírez levantando la mano. Rodrigo volvió a sentarse lentamente, su rostro ahora de un tono grisáceo enfermizo. El notario prosiguió. En caso de que Rodrigo no pueda o no desee cumplir con estas condiciones en un plazo de 30 días calendario a partir de la lectura de este testamento, la colección completa de joyas pasará automáticamente a manos de mi nieto Martín Álvarez, quien durante mi enfermedad demostró ser el verdadero heredero de los valores familiares que intenté inculcar. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escucharse el zumbido del aire acondicionado y el distante sonido del tráfico en la calle. Rodrigo me miró con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. ¿Tú sabías esto? Su voz temblaba de rabia. Sostuve su mirada sin pestañear. La abuela me contó sus intenciones. Admití tranquilamente. Pero no conocía los detalles exactos hasta ahora. Miranda se puso de pie, su compostura elegante completamente desmoronada. Esto es una conspiración. Martín manipuló a una anciana enferma. Mis padres se vieron entre sí, claramente incómodos con toda la situación. Papá finalmente habló, su voz ronca de emoción. ¿Es verdad, Rodrigo? ¿Le pediste dinero a tu abuela mientras agonizaba en el hospital? Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro pasó del gris enfermizo a un rojo intenso de vergüenza y rabia contenida. Miranda intentó tomar su mano, pero él la apartó bruscamente, levantándose de nuevo y comenzando a caminar en círculos por la oficina del notario. Necesitaba ese dinero, murmuró finalmente, más para sí mismo que para los demás. Teníamos gastos, compromisos. Su voz se fue apagando al darse cuenta de lo patética que sonaba su justificación. Mamá se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Rodrigo, hijo, ¿cómo pudiste? El notario Ramírez carraspeó, recuperando el control de la situación. Según las disposiciones testamentarias, el señor Rodrigo Álvarez tiene 30 días calendario, a partir de hoy, para presentar comprobantes de pago de las deudas mencionadas. De lo contrario, la herencia de las joyas pasará automáticamente al señor Martín Álvarez. Sacó un calendario de su escritorio y marcó una fecha con rotulador rojo. Eso nos lleva hasta el 28 de marzo. ¿Alguna pregunta? Rodrigo se dejó caer pesadamente en su silla, hundiendo el rostro entre las manos. Miranda lo observaba con una expresión que mezclaba decepción y cálculo frío, como si estuviera reevaluando toda su relación. La tía Patricia rompió el silencio incómodo que había caído sobre la habitación. Mamá siempre fue muy clara con los valores familiares, dijo suavemente, dirigiéndose a Rodrigo. La honestidad, la gratitud, el respeto. Ella valoraba esas cosas más que cualquier joya. Sebastián asintió en silencio, mirando a su primo con una mezcla de lástima y desaprobación. Papá se aclaró la garganta, su voz temblando ligeramente. Nunca nos dijiste que tenías problemas de dinero, hijo. Si hubieras sido honesto,
Podríamos haberte ayudado de otra manera. Rodrigo levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Ayudarme. Siempre ayudaron a Martín, el estudiante ejemplar, el hijo perfecto. Yo solo era el deportista, el entretenimiento familiar. Eso no es justo, repliqué con voz firme pero calmada. Nadie te obligó a pedir préstamos que no podías devolver. Nadie te pidió que le faltaras el respeto a la abuela cuando estaba vulnerable en un hospital. Rodrigo se puso de pie violentamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. ¡Tú la manipulaste! ¡Aprovechaste que estaba enferma para ponerte en contra mío! Su voz había subido a un grito desesperado. El notario Ramírez se levantó, su mano moviéndose hacia el teléfono en su escritorio. Señor Álvarez, debo pedirle que se calme o tendré que solicitar que abandone mi oficina. Miranda finalmente habló, su voz fría como el hielo. Rodrigo, siéntate. Estás haciendo un espectáculo. Rodrigo recogió su silla lentamente, sus movimientos rígidos y mecánicos. Volvió a sentarse, pero su cuerpo entero temblaba de tensión contenida. $85,000, murmuró, haciendo cálculos mentales. ¿De dónde se supone que voy a sacar $85,000 en 30 días? Miranda se giró hacia él con incredulidad. ¿$85,000? ¿Me estás diciendo que le debes $85,000 a tu familia? Su voz subía de volumen con cada palabra. ¿Y pensabas heredar $200,000 en joyas sin decirme nada de estas deudas? Rodrigo intentó tomarle la mano, pero ella se alejó bruscamente, levantándose y alejándose varios pasos. Mamá finalmente habló, su voz pequeña y quebrada. Los $35,000 que nos pediste. Dijiste que era para un negocio prometedor, que nos lo devolverías con intereses en un año. Miró a papá buscando apoyo. Él asintió pesadamente, su rostro mostrando años de edad que no tenía esa mañana. Nunca mencionaste devolución, hijo. Cada vez que preguntábamos, cambiabas de tema o nos dabas excusas vagas. Rodrigo abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, sin defensa posible ante la verdad de sus palabras. La traición no era solo contra la abuela, era contra toda la familia que había confiado en él. El notario Ramírez intervino nuevamente, su tono profesional pero no desprovisto de cierta comprensión humana. Señoras y señores, comprendo que esta es una situación familiar delicada. El testamento de la señora Teresa Álvarez es legal y vinculante. Fue redactado con plena capacidad mental, ante testigos calificados, y cumple con todos los requisitos legales. Hizo una pausa, mirando específicamente a Rodrigo. Sin embargo, si el señor Rodrigo Álvarez desea impugnar este testamento, está en su derecho de hacerlo. Debo advertirle que los procesos de impugnación son costosos, largos y raramente exitosos cuando el testamento está tan bien documentado como este. Rodrigo levantó la vista hacia el notario, una chispa de esperanza iluminando brevemente sus ojos. ¿Cuánto costaría impugnar? El notario suspiró, entrecruzando sus manos sobre el escritorio. Entre honorarios de abogados especializados en sucesiones, costos judiciales y el tiempo que tomaría. Estaríamos hablando de aproximadamente $40,000, y eso sin garantía de éxito. De hecho, con la documentación que tengo aquí, yo estimaría sus posibilidades en menos del 10%. La esperanza en el rostro de Rodrigo se desvaneció tan rápido como había aparecido. Miranda soltó una risa amarga desde su posición junto a la ventana. Perfecto. Simplemente perfecto. La tía Patricia se inclinó hacia adelante, su expresión maternal pero firme. Rodrigo, cariño, ¿por qué no simplemente pagas las deudas? Son $85,000, sí, pero las joyas valen más del doble. Seguirías ganando dinero al final. Rodrigo soltó una risa hueca, sin humor. No tengo $85,000, no tengo ni 30,000. Tenemos deudas de tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa, el préstamo del auto de Miranda. Dejó la frase en el aire, la magnitud de su fracaso financiero finalmente expuesta ante todos. Miranda se giró bruscamente, su rostro lívido. ¿Qué préstamo de mi auto? Yo pagué ese auto al contado con mi herencia de mi tío. El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones. Rodrigo evitó la mirada de Miranda, sus ojos fijos en un punto del piso. Necesitaba el dinero para cubrir otras cosas, admitió con voz apenas audible. Pedí un préstamo usando el auto como garantía. Pensé que podría devolverlo antes de que te dieras cuenta. Miranda dio un paso hacia él, su voz temblando de furia apenas contenida. ¿Mi auto? ¿El auto que mi tío me dejó antes de morir?
¿Pusiste como garantía mi auto sin mi permiso? Sus manos se cerraban y abrían a sus costados, como si quisiera estrangular a alguien. ¿Qué más? ¿Qué más has hecho sin decirme? Sebastián, que había permanecido callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Prima Miranda, tal vez deberías revisar todos tus documentos financieros cuando llegues a casa. Su tono era gentil, pero la advertencia era clara. Miranda se giró hacia él, su rostro descompuesto. «Oh, Dios mío», susurró, llevándose una mano temblorosa a la frente. «Las escrituras de la casa, la cuenta de ahorros que heredé. Todo está a nombre conjunto desde que nos casamos». Miró a Rodrigo con horror creciente. «¿Qué más? Dímelo todo ahora mismo». Rodrigo permanecía hundido en su silla, derrotado, incapaz de enfrentar la tormenta que él mismo había desatado. Papá se puso de pie lentamente, su rostro mostrando una dureza que raramente exhibía. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en casa. Notario Ramírez, ¿hay algo más que necesitemos saber ahora?» El notario negó con la cabeza, claramente aliviado de poder terminar esta lectura testamentaria. «Solo que mantengan contacto. Cuando se cumplan los 30 días, necesitaré confirmación de una u otra parte sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones». Miró a Rodrigo con algo parecido a la compasión. «Joven, le sugiero sinceramente que busque asesoría legal y financiera. Su situación es complicada». Salimos de la oficina en un silencio sepulcral. El elevador hacia el estacionamiento fue una tortura de incomodidad. 7 personas apretadas en un espacio pequeño, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rodrigo y Miranda salieron primero cuando las puertas se abrieron en el segundo piso. Antes de que las puertas se cerraran de nuevo, escuché a Miranda sisear. «Cuando lleguemos a casa, quiero ver cada estado de cuenta, cada documento, cada maldito papel que tengas. Y más te vale que no me hayas mentido sobre nada más». Las puertas se cerraron, cortando la respuesta de Rodrigo. Mis padres intercambiaron una mirada larga y significativa, comunicándose sin palabras como solo las parejas de décadas pueden hacer. Cuando llegamos al estacionamiento del edificio, mis padres me pidieron que los acompañara a un café cercano. La tía Patricia y Sebastián se despidieron discretamente, comprendiendo que la conversación que seguiría era solo para la familia inmediata. Caminamos las 2 cuadras hasta un pequeño café que olía a pan recién horneado y café tostado. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de otros clientes. Mamá ordenó té de manzanilla, papá un café negro, yo un espresso doble. Nadie habló hasta que llegaron nuestras bebidas y la mesera se alejó. Finalmente, papá rompió el silencio. «¿Cuánto sabías, Martín?» Bebí un sorbo de mi espresso, ordenando mis pensamientos antes de responder. Sabía que la abuela había cambiado su testamento después del incidente en el hospital. Ella me pidió que llamara al notario Ramírez, y yo lo hice. Estuve presente cuando firmó el nuevo testamento, pero ella me pidió específicamente que no leyera los detalles. Hice una pausa, mirando a mis padres directamente. Quería que fuera una sorpresa. Sus palabras exactas fueron: «Quiero que Rodrigo entienda que las acciones tienen consecuencias, pero que también tenga la oportunidad de redimirse si verdaderamente lo desea». No entendí completamente lo que significaba hasta hoy. Mamá se secó los ojos con una servilleta de papel, su máscara de compostura finalmente quebrándose. «Debí haberme dado cuenta», sollozó suavemente. «Todas esas veces que pedía dinero, todas esas excusas. Yo solo quería creer en mi hijo». Papá puso su mano sobre la de ella, sus propios ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Los dos queríamos creer», admitió con voz ronca. «Es más fácil creer que tu hijo tiene mala suerte que aceptar que tiene malas intenciones». La amargura en su voz era palpable, años de decepciones acumuladas finalmente saliendo a la superficie. Tomé otro sorbo de café antes de continuar. «La abuela no hizo esto para castigar a Rodrigo», expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Lo hizo para darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Si devuelve el dinero, aunque tenga que pedir préstamos o vender cosas, demostrará que valora a la familia más que el dinero. Las joyas serían suyas, como ella originalmente quería». Papá asintió lentamente, comenzando a comprender la sabiduría detrás de las acciones de la abuela. «Y si no lo hace», continuó mamá, completando el pensamiento, «demostrará que solo le importaban las joyas por su valor, no por su significado familiar».
Exactamente, confirmé. La abuela me dijo algo más en sus últimos días. Dijo, si Rodrigo realmente ha cambiado, encontrará la manera de hacer lo correcto. Si no, al menos las joyas estarán en manos de alguien que las valorará por las razones correctas. Guardé silencio por un momento, recordando la expresión de paz en el rostro de la abuela cuando me contó sus planes. Ella nunca dejó de amar a Rodrigo, pero el amor verdadero también significa poner límites, establecer consecuencias y esperar que la persona amada se eleve para cumplirlas. Papá asintió pesadamente, su mano apretando la de mamá. La conversación derivó hacia recuerdos de la abuela Teresa, historias de su juventud, de cómo había construido su vida junto a mi abuelo, de los valores que intentó inculcarnos. Mamá recordó cómo la abuela siempre decía que el carácter se prueba no cuando todo va bien, sino cuando enfrentamos dificultades. Papá mencionó que ella había pasado por momentos financieros muy difíciles en su juventud y había aprendido el valor del dinero ganado honestamente. Por eso valoraba tanto la integridad, reflexionó, porque sabía lo fácil que es perderla y lo difícil que es recuperarla. Después de casi 2 horas en el café, nos despedimos en el estacionamiento. Mamá me abrazó fuertemente antes de irse. Pase lo que pase con las joyas, susurró en mi oído, estoy orgullosa de que la abuela confiara en ti. Papá me estrechó la mano con firmeza, su apretón comunicando más de lo que sus palabras podrían expresar. Los vi alejarse en su auto, 2 figuras encorvadas por el peso emocional del día, y me pregunté cómo sería la conversación que tendrían con Rodrigo en los próximos días. La familia estaba fracturada, y no estaba seguro de si las grietas podrían repararse. Esa noche, en mi apartamento, reflexioné sobre los eventos del día. Mi teléfono sonó 3 veces con llamadas de Rodrigo que ignoré. No estaba listo para hablar con él, y dudaba que él estuviera en condiciones de tener una conversación racional. Alrededor de las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Miranda. Necesito hablar contigo. ¿Mañana a las 10 en el café donde estuviste con tus padres? Dudé antes de responder afirmativamente. La curiosidad me ganó. ¿Qué podría querer Miranda de mí? Al día siguiente llegué al café 5 minutos antes de las 10. Miranda ya estaba allí, sentada en la misma mesa donde había estado con mis padres. Se veía completamente diferente de la mujer elegante y compuesta de ayer, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, vestida con jeans y una sudadera simple. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Me senté frente a ella sin decir nada, esperando que ella iniciara la conversación. Ella ordenó 2 cafés antes de hablar. Pasé toda la noche revisando nuestras finanzas. Comenzó sin preámbulo, su voz ronca de agotamiento. Es peor de lo que imaginaba. Deslizó una carpeta gruesa a través de la mesa hacia mí. La abrí con cautela. Estaba llena de estados de cuenta, documentos de préstamos, avisos de atraso en pagos. Miranda continuó hablando mientras yo hojeaba los papeles. 30,000 en tarjetas de crédito, 45,000 en préstamos personales, 20,000 de un préstamo contra mi auto, que según los documentos, yo supuestamente autoricé aunque esa no es mi firma. Su voz se quebró ligeramente. La hipoteca de nuestra casa tiene 3 meses de atraso. Recibimos aviso de preejecución la semana pasada, pero Rodrigo lo escondió. Y hay más, mucho más. Cerré la carpeta, abrumado por la magnitud del desastre financiero. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté finalmente. Miranda tomó un sorbo largo de su café antes de responder. Porque necesito que entiendas algo. No estoy con Rodrigo por el dinero. Cuando nos casamos yo tenía más dinero que él. Mi familia tiene recursos, pero mi padre me desheredó cuando me casé contra sus deseos. Soltó una risa amarga. Dijo que Rodrigo era un aprovechado, que solo quería mi dinero. Yo no le creí. Pensé que papá era un snob clasista. Ahora veo que tal vez tenía razón. ¿Rodrigo sabe que estás aquí?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Está en casa, probablemente todavía en cama. Bebió hasta perder el conocimiento anoche después de que terminamos de revisar todo. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Martín, necesito preguntarte algo y necesito una respuesta honesta. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Rodrigo consiga reunir ese dinero en 30 días? La miré directamente, sopesando mi respuesta. Honestamente, no. No con la situación financiera que me acabas de mostrar. Incluso si vendiera todo lo que tiene, no sería suficiente para cubrir las deudas existentes.
mucho menos para reunir 85,000 adicionales. Miranda asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Eso pensé, murmuró. Guardó silencio por un momento largo, sus ojos fijos en su taza de café. Entonces las joyas serán tuyas. No era una pregunta. Asentí. Según los términos del testamento, sí, a menos que ocurra un milagro financiero. Ella soltó otra risa sin humor. Milagros. Rodrigo solía decir que yo era su milagro. Ahora me doy cuenta de que solo era su banco personal. La amargura en su voz era corrosiva, años de confianza traicionada condensados en una sola frase. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Miranda enderezó los hombros, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos cansados. Voy a hablar con un abogado de divorcios esta tarde. Gracias a que guardé documentos separados de mi herencia original, al menos podré recuperar algo. El auto ya está perdido por el préstamo que Rodrigo falsificó. La casa entrará en ejecución hipotecaria, probablemente. Pero al menos podré salir de este matrimonio sin arrastrar todas sus deudas. Hizo una pausa. Y luego, voy a tener una conversación muy difícil con mi padre, a rogarle perdón por no haberle escuchado. Me sentí genuinamente mal por Miranda. Sí, había sido parte del problema, disfrutando de un estilo de vida financiado con dinero prestado que nunca se devolvió. Pero era claro que Rodrigo le había mentido sistemáticamente sobre su situación financiera. Lo siento, dije sinceramente. Nadie merece ser traicionado así. Ella me miró con los ojos brillantes. Tu abuela lo sabía, ¿verdad? No solo sobre el dinero que le pidió. Ella vio quién era realmente Rodrigo mucho antes que yo. Asentí. La abuela siempre fue muy perceptiva con las personas. Decía que podías saber el verdadero carácter de alguien observando cómo trataban a quienes no podían darles nada a cambio. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, Miranda se puso de pie. Gracias por encontrarte conmigo, Martín. Sé que no tenías que hacerlo. Extendió su mano y la estreché. Cuida bien esas joyas cuando las heredes. Tu abuela claramente sabía que estarían en mejores manos contigo. Se fue sin mirar atrás, dejándome solo con mis pensamientos y una sensación profunda de tristeza por toda la situación. La traición de Rodrigo había destruido no solo su relación con la familia, sino también su matrimonio y su futuro. Los siguientes días trajeron más revelaciones perturbadoras sobre la verdadera extensión de las mentiras de Rodrigo. Mis padres descubrieron que les había pedido dinero adicional a tíos y primos, siempre con historias diferentes sobre emergencias o inversiones. La tía Patricia confesó que le había prestado $10,000 hace 2 años que nunca vio devueltos. Un primo reveló que Rodrigo le había pedido ser aval en un préstamo que ahora estaba en mora, poniéndolo en riesgo de problemas crediticios. La red de traición familiar era más extensa de lo que nadie había imaginado. Cada nueva revelación era como arrancar otra capa de una herida infectada. Rodrigo intentó contactarme múltiples veces durante la primera semana después de la lectura del testamento. Mensajes de texto que empezaban con disculpas y terminaban con acusaciones. Llamadas que dejaban mensajes de voz donde su voz oscilaba entre súplica y furia. Finalmente, el día 8 después de la lectura, apareció en la puerta de mi apartamento alrededor de las 9 de la noche. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Barba descuidada, ropa arrugada, ojos inyectados en sangre. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulo cuando abrí la puerta. Dudé, pero finalmente lo dejé pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala, la tensión entre nosotros tan palpable que casi se podía tocar. Rodrigo miraba fijamente sus manos, incapaz de enfrentar mi mirada. Miranda me dejó, dijo finalmente, su voz plana y sin emoción. Se llevó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Me dejó una nota diciendo que su abogado me contactaría. No respondí, esperando que continuara. Mamá y papá apenas me hablan. La tía Patricia me colgó el teléfono cuando intenté explicarle. Sebastián bloqueó mi número. Finalmente levantó la vista. Sus ojos vidriosos. Todo se está desmoronando, Martín. ¿Y me cuentas esto esperando qué exactamente? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. ¿Compasión? ¿Que renuncie a las joyas? Rodrigo sacudió la cabeza débilmente. No. Solo. Necesitaba decirle a alguien. No tengo a nadie más. La admisión de su completo aislamiento habría sido patética si no fuera que él mismo lo había orquestado, con años de mentiras y traición. Cada decisión que tomaste te llevó a este punto,
dije firmemente. No fue mala suerte. No fue conspiración. Fueron tus elecciones, Rodrigo. Pediste dinero sin intención de devolverlo. Le mentiste a tu esposa. Le faltaste el respeto a la abuela cuando estaba muriendo. Esto es simplemente la consecuencia de esas acciones. Rodrigo se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro en sus manos. Lo sé, murmuró, su voz ahogada. Dios, lo sé. Cada vez que pedía dinero me decía a mí mismo que esta vez sería diferente, que realmente lo devolvería. Pero siempre había otro gasto, otra emergencia, otra razón para usar ese dinero en otra cosa. Levantó la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. Y después de un tiempo, fue más fácil seguir mintiendo que admitir lo que había hecho. Fue como una avalancha que no pude detener. Sus palabras sonaban a verdad, pero llegaban demasiado tarde, después de demasiadas traiciones. ¿Tienes alguna posibilidad de reunir el dinero? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo soltó una risa quebrada. ¿$85,000? Ni siquiera tengo 10,000. He intentado pedir préstamos en todos los bancos. Nadie me aprueba nada porque mi crédito está destrozado. Intenté vender cosas, pero todo lo que tenemos está comprado a crédito o es de Miranda. Hizo una pausa. Incluso pensé en vender mi auto, pero apenas cubriría 30,000 después de pagar el préstamo pendiente. Y lo necesito para ir al trabajo. La desesperación en su voz era genuina, pero no podía permitirme sentir lástima, no después de todo lo que había hecho. Entonces supongo que las joyas serán mías en 22 días, dije con calma. Rodrigo asintió miserablemente. Eso parece. Se quedó callado por un momento antes de continuar. ¿Sabes lo irónico? Ni siquiera quería las joyas por ellas mismas. Solo quería sentir que había ganado algo, que había tenido éxito en algo. Siempre fuiste el inteligente, el responsable, el que hacía todo bien. Yo era solo el deportista, el entretenimiento. Pensé que si heredaba las joyas, finalmente sería el favorito, aunque fuera en la muerte de la abuela. La revelación de sus motivaciones era triste y patética a partes iguales. ¿Y eso justifica todo lo que hiciste? Pregunté, mi paciencia comenzando a agotarse. ¿Tus inseguridades te dan permiso para robar, mentir y manipular a tu propia familia? Rodrigo sacudió la cabeza vigorosamente. No estoy justificando nada. Solo estoy tratando de explicar. Su voz se apagó. No hay explicación que sea suficiente, ¿verdad? Lo miré directamente. No la hay. La abuela Teresa te amaba, Rodrigo. Te amaba lo suficiente como para darte una última oportunidad de redimirte. Pero en lugar de verlo como el regalo que era, solo viste un obstáculo entre tú y el dinero. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Tienes razón. Tienes absolutamente razón. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la perilla. Para lo que vale, lo siento. Siento todo. No espero tu perdón, ni el de mamá y papá, ni el de nadie. Solo. Quería que supieras que sé que arruiné todo. Abrió la puerta y se detuvo de nuevo. Y Martín, cuando heredes las joyas, cuídalas bien. La abuela habría querido que alguien las apreciara por las razones correctas. Salió cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándome solo con un torbellino de emociones contradictorias. Los días siguientes transcurrieron en una especie de calma tensa. Rodrigo dejó de intentar contactarme. Mis padres me llamaban ocasionalmente para actualizarme sobre su situación, cada vez con más preocupación en sus voces. Habían intentado ayudar a Rodrigo a buscar soluciones, pero cada puerta que tocaban se cerraba. Los bancos rechazaban sus solicitudes de préstamo. Amigos y familiares, una vez enterados de sus deudas previas no pagadas, se negaban a ayudar. Era como ver un tren descarrilando en cámara lenta, inevitable y devastador. La familia que una vez estuvo unida, ahora estaba fracturada, con Rodrigo aislado en un lado y el resto de nosotros observando impotentes desde el otro. El día 15, después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada del notario Ramírez. Señor Álvarez, necesito informarle que su hermano presentó una petición formal para extender el plazo de cumplimiento de las condiciones testamentarias. Mi corazón se hundió. ¿Eso es posible?, pregunté. Técnicamente, podría solicitar una audiencia judicial, explicó el notario. Sin embargo, le informé que dado que el testamento especifica claramente un plazo de 30 días sin excepciones,
y considerando que este plazo fue establecido por la testadora en pleno uso de sus facultades, es muy improbable que un juez conceda una extensión. Especialmente porque los 30 días son un tiempo más que razonable para organizar las finanzas. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso legal? Pregunté, temiendo la respuesta. Si procede con la petición, podríamos estar hablando de 3 a 6 meses de proceso judicial, respondió el notario. Durante ese tiempo, las joyas permanecerían en custodia legal, sin poder ser reclamadas por ninguna de las partes. Los costos legales serían significativos, probablemente entre 20 y 30 mil dólares, sin garantía de éxito. Hizo una pausa significativa. Le mencioné todo esto a su hermano, y pareció reconsiderar su posición. Indicó que se comunicaría conmigo en los próximos días con su decisión final. Esa noche, durante la cena con mis padres, les conté sobre la llamada del notario. Papá sacudió la cabeza con tristeza. Ese muchacho no aprende, murmuró. Ahora quiere gastar dinero que no tiene en abogados para pelear una batalla que probablemente no ganará. Mamá, siempre más optimista, intentó ver el lado positivo. Tal vez solo está desesperado, tratando cualquier opción posible. No podemos culparlo por intentar. Pero incluso su voz carecía de convicción. Era claro que ambos estaban comenzando a aceptar que Rodrigo había cavado un hoyo del cual no podría salir, sin importar cuánto se esforzara ahora. 2 días después, en el día 17 del plazo de 30 días, recibí otro mensaje inesperado. Esta vez era de Miranda. Pensé que deberías saber. Rodrigo perdió su trabajo ayer. Lo despidieron por falsificar documentos de gastos. Al parecer, había estado inflando reportes de gastos de viaje para obtener reembolsos extras. La empresa está considerando presentar cargos. Mi estómago se revolvió al leer el mensaje. Las cosas habían ido de mal en peor, respondí. Gracias por informarme. ¿Cómo está él? Su respuesta llegó rápidamente. No lo sé. No he hablado con él desde que me fui. Solo me enteré porque su jefe llamó a mi celular buscándolo. Al parecer apagó su teléfono y nadie sabe dónde está. La preocupación me invadió inmediatamente. Llamé a mis padres, quienes no habían sabido nada de Rodrigo en 2 días. Papá intentó sonar despreocupado. Probablemente solo necesita espacio para procesar todo, pero podía escuchar la preocupación apenas disimulada en su voz. Pasé el resto del día intentando contactar a Rodrigo sin éxito. Llamé a sus amigos conocidos, pero nadie había hablado con él recientemente. La mayoría ni siquiera respondió mis llamadas, probablemente porque Rodrigo también les debía dinero. Visité su casa, pero estaba oscura y vacía, con avisos de mora y ejecución hipotecaria pegados en la puerta. La situación había escalado más allá de lo imaginable. Esa noche, alrededor de las 11, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Necesito que vengas a un lugar», dijo sin saludar. Su voz sonaba extraña, plana y sin emoción. «¿Dónde estás?», pregunté, ya buscando mis llaves. Me dio una dirección que reconocí como un mirador en las afueras de la ciudad. Un lugar popular para ver el atardecer, pero desolado por las noches. «Llegaré en 20 minutos», dije. «No hagas nada estúpido». Él soltó una risa hueca. «Ya hice todo lo estúpido que podía hacer, Martín. Solo ven». Colgó antes de que pudiera responder. Conduje con el corazón latiendo fuertemente, 1000 escenarios terribles pasando por mi mente. Encontré a Rodrigo sentado en el capó de su auto, mirando las luces de la ciudad extendiéndose abajo. Se veía pequeño y derrotado, una sombra del hombre confiado y arrogante que había sido. Me senté junto a él sin decir nada. Por varios minutos, solo nos quedamos allí en silencio, el viento frío de la noche soplando alrededor nuestro. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó finalmente Rodrigo, su voz apenas audible sobre el viento. «No es perder las joyas, o el dinero, o incluso mi trabajo. Es darme cuenta de que arruiné cada relación que importaba por cosas que ni siquiera quería realmente». «¿Por qué me llamaste aquí?», pregunté suavemente, preocupado de que estuviera considerando hacer algo irreversible. Rodrigo se giró hacia mí, sus ojos reflejando las luces distantes de la ciudad. «Porque eres la única persona que no me ha bloqueado completamente. Y porque necesitaba decirte algo antes de que termine el plazo». Hizo una pausa, respirando profundamente. «No voy a pelear el testamento. No voy a intentar conseguir el dinero. Las joyas son tuyas, Martín. Siempre debieron ser tuyas.
Su voz se quebró ligeramente al final. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, la preocupación todavía presente en mi pecho. Rodrigo se encogió de hombros. No lo sé exactamente. Mamá y papá dijeron que puedo quedarme con ellos temporalmente mientras busco otro trabajo. Tendré que declarar bancarrota personal. Perderé la casa, el auto, básicamente todo, pero al menos estaré vivo, ¿no? Intentó sonreír, pero fue más una mueca. Y quién sabe, tal vez esto sea lo que necesitaba. Tocar fondo. Perder todo para aprender lo que realmente importa. Las palabras sonaban a clichés de autoayuda, pero había una sinceridad subyacente en ellas que no había escuchado antes en mi hermano. Nos quedamos en el mirador por casi 2 horas más, hablando con más honestidad de la que habíamos compartido en años. Rodrigo me contó sobre la presión que siempre sintió de ser el hijo mayor, de mantener apariencias, de competir conmigo de formas que yo nunca supe que existían. Siempre fuiste mejor que yo en las cosas que realmente importaban, admitió. Inteligencia, responsabilidad, carácter. Así que me enfoqué en las cosas superficiales. Deportes, popularidad, apariencias. Y cuando esas cosas dejaron de importar en el mundo adulto, no tenía nada más. Era una revelación triste pero quizás necesaria. El primer paso real hacia algún tipo de redención personal. Conduciendo de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre la extraña naturaleza de la justicia familiar. La abuela Teresa había orquestado una lección que fue más efectiva de lo que probablemente imaginó. No solo había establecido consecuencias claras para las acciones de Rodrigo, sino que le había dado una oportunidad de enfrentar sus propias fallas y comenzar a cambiar. Era una forma de amor duro, el tipo que realmente importa a largo plazo. Las joyas eran solo el símbolo, el catalizador para una transformación más profunda que toda la familia necesitaba experimentar. El día 30 después de la lectura del testamento llegó sin drama. Rodrigo no presentó ninguna petición legal. No hubo intentos de última hora de reunir el dinero. A las 10 de la mañana, me reuní con el notario Ramírez en su oficina. Mis padres estaban presentes, aunque Rodrigo había declinado la invitación de asistir. El notario revisó los documentos oficiales, confirmando que las condiciones no se habían cumplido en el plazo establecido. Por lo tanto, concluyó, de acuerdo con los términos del testamento de la señora Teresa Álvarez, la colección completa de joyas pasa ahora legalmente a su nieto, Martín Álvarez. Firmé los papeles correspondientes, sintiendo el peso de la responsabilidad que venía con ellos. El notario abrió una caja fuerte en su oficina y sacó un estuche de terciopelo negro considerable. Lo colocó sobre el escritorio entre nosotros. La señora Álvarez dejó también esta carta, dijo, entregándome un sobre cerrado con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa pero reconocible de la abuela. Me instruyó que solo fuera entregada si usted terminaba heredando las joyas. Tomé el sobre con manos ligeramente temblorosas. Mamá y papá se inclinaron hacia adelante, curiosos. Abrí cuidadosamente el sobre y extraje una hoja de papel doblada. La letra de la abuela llenaba ambos lados. Comencé a leer en voz alta. Mi querido Martín, si estás leyendo esta carta, significa que Rodrigo no cumplió con las condiciones que establecí. Esto me entristece, pero no me sorprende. Tu hermano siempre tuvo un corazón bueno, pero dejó que el orgullo y la inseguridad lo desviaran del camino correcto. Las joyas que ahora posees tienen más valor del que el dinero puede medir. Cada pieza representa un momento de amor, de sacrificio, de compromiso en mi matrimonio con tu abuelo. El collar de rubíes lo recibí después de nuestro año más difícil financieramente, cuando pensamos que perderíamos todo. Tu abuelo trabajó 3 empleos durante 6 meses para poder comprarlo, no porque necesitara joyas, sino porque necesitaba saber que su amor por mí no dependía de nuestras circunstancias. Continué leyendo, mi voz quebrándose ligeramente. Los aretes de diamantes fueron de mi madre, quien me los entregó en su lecho de muerte con la instrucción de pasarlos solo a alguien que entendiera que el verdadero valor está en lo que representan, no en lo que cuestan. La pulsera de esmeraldas tu abuelo y yo la compramos juntos en Colombia, en nuestro último viaje antes de que enfermara. Fue su forma de decir adiós a una vida de aventuras compartidas, de decir que cada momento había valido la pena. Estas joyas son historia de familia, Martín. Son recordatorios de que el amor verdadero se demuestra en acciones, no en palabras. Son testamentos de que el carácter se prueba en la adversidad, no en la abundancia. La carta continuaba.
No quiero que sientas culpa por heredar lo que Rodrigo perdió. Él tuvo su oportunidad y eligió no tomarla. Esa elección dice más sobre él que cualquier palabra que yo pudiera escribir. Pero tampoco quiero que sientas resentimiento hacia tu hermano. Él es humano, falible, como todos nosotros. La diferencia es que tú aprendiste las lecciones que intenté enseñar, mientras que él todavía tiene que aprenderlas. Con estas joyas viene una responsabilidad. No son para vender y gastar, son para conservar y eventualmente pasar a la siguiente generación que demuestre valorarlas apropiadamente. Úsalas, muéstralas, disfrútalas, pero siempre recuerda lo que representan. Las últimas líneas de la carta fueron las más conmovedoras. Martín, espero que encuentres a alguien especial con quien compartir estas joyas. Alguien que las entienda y valore como tú lo haces. Cuando llegue ese momento, sabrás que has encontrado lo que tu abuelo y yo tuvimos. Y si algún día Rodrigo verdaderamente cambia, si demuestra con años de acciones consistentes que ha aprendido las lecciones que la vida intentó enseñarle, considera compartir con él no las joyas mismas, sino su significado. Enséñale lo que finalmente aprendiste. Eso sería el verdadero legado que quiero dejar. Con todo mi amor y mi bendición, tu abuela Teresa. Doblé la carta cuidadosamente, lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Mamá sollozaba suavemente. Papá limpiaba sus propios ojos con un pañuelo. El notario nos dio unos momentos para recuperar la compostura antes de continuar. Finalmente, empujó el estuche de terciopelo hacia mí. Las joyas han sido tasadas recientemente, explicó. El valor actual es de $215,000, un poco más de lo estimado originalmente. Todo está asegurado y documentado. Aquí están los certificados de autenticidad y los papeles del seguro. Abrí el estuche lentamente. Dentro, sobre un fondo de terciopelo negro, estaban las joyas de la abuela Teresa. El collar de rubíes brillaba con fuego interno. Los aretes de diamantes atrapaban la luz de la oficina. La pulsera de esmeraldas parecía contener la profundidad de un bosque antiguo. Había otras piezas también, broches, anillos, pulseras adicionales, cada una con su propia historia. Mamá extendió una mano temblorosa para tocar suavemente el collar de rubíes. Recuerdo cuando papá se lo dio, murmuró. Yo tenía 12 años. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mamá cuando lo vio. No era felicidad por tener algo costoso. Era felicidad porque sabía lo que significaba, el sacrificio que representaba. Papá asintió, tocando los aretes de diamantes. Estos fueron de tu bisabuela. Ella los trajo cuando emigró, escondidos en el dobladillo de su vestido. Eran lo único de valor que pudo llevar de su vida anterior. Las historias familiares fluyeron entonces, cada pieza de joyería desencadenando recuerdos y anécdotas que nunca había escuchado antes. Pasamos casi una hora en la oficina del notario, no solo completando la transferencia legal de las joyas, sino recordando a la abuela Teresa y la vida que había vivido. Fue una forma de duelo y celebración simultáneamente, exactamente lo que ella habría querido. Cuando finalmente salimos de la oficina, el estuche de joyas seguro en una bolsa blindada proporcionada por el notario, me sentí abrumado por la responsabilidad, pero también honrado por la confianza. Estas no eran solo posesiones valiosas, eran historia familiar tangible, lecciones de vida materializadas en piedras preciosas y metales nobles. Esa tarde, después de guardar las joyas en una caja de seguridad bancaria, visité la tumba de la abuela Teresa. Era un día soleado, el cementerio tranquilo salvo por el canto ocasional de los pájaros. Me senté en el pasto junto a su lápida de granito, la carta que me había dejado en mis manos. Gracias, abuela, dije en voz alta, sin importarme si alguien me escuchaba. Gracias por confiar en mí. Gracias por las lecciones. Gracias por amarnos lo suficiente como para poner límites, incluso cuando dolía. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y por un momento me permití creer que era su forma de responder. 2 semanas después de heredar oficialmente las joyas, recibí una llamada inesperada. Era del supervisor de Rodrigo en su antiguo trabajo. Señor Álvarez, lamento molestarlo, pero creí que debería saber que retiramos los cargos contra su hermano. Mi sorpresa debe haber sido evidente porque él continuó explicando.
Después de revisar más a fondo la situación, nos dimos cuenta de que aunque técnicamente violó políticas, las cantidades involucradas eran menores de lo que inicialmente pensamos. Y francamente, considerando todo lo que está atravesando, decidimos que había sufrido suficientes consecuencias. Le agradecí por su compasión. Era un pequeño rayo de luz en la oscuridad que había envuelto a Rodrigo. Los meses siguientes vieron cambios graduales pero significativos en la dinámica familiar. Rodrigo vivía con mis padres, durmiendo en su antigua habitación de la adolescencia. Había encontrado trabajo como supervisor de almacén, un puesto muy por debajo de su posición anterior, pero que al menos le proporcionaba un ingreso estable. Completó el proceso de bancarrota, perdiendo efectivamente todo menos la ropa que llevaba puesta y algunos efectos personales. Miranda procedió con el divorcio, que fue finalizado rápidamente, dado que no había activos que dividir. Rodrigo asistía a reuniones de deudores anónimos, un grupo de apoyo que le ayudaba a confrontar sus problemas con el dinero y la honestidad. En una cálida tarde de domingo, 6 meses después de la lectura del testamento, toda la familia se reunió para un almuerzo en casa de mis padres. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde ese día fatídico en la oficina del notario. Rodrigo se veía diferente, más delgado, con una humildad en su postura que nunca había tenido antes. La conversación al principio fue incómoda, llena de silencios tensos y temas cuidadosamente evitados. Pero gradualmente, a medida que la comida progresaba, comenzamos a relajarnos. Rodrigo incluso hizo un chiste sobre su situación, un signo de que estaba comenzando a procesar todo de manera más saludable. Después del almuerzo, mientras ayudaba a mamá a lavar los platos, Rodrigo se acercó tímidamente. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Asentí y salimos al patio trasero, lejos de los demás. Nos sentamos en las sillas de jardín donde solíamos jugar cuando éramos niños. He estado yendo a terapia, comenzó Rodrigo sin mirarme directamente. El terapeuta dice que necesito hacer las paces con mi pasado antes de poder avanzar realmente. Parte de eso es disculparme apropiadamente con las personas que lastimé. Finalmente me miró. Martín, siento todo lo que hice. Siento haber pedido dinero sin intención de devolverlo. Siento haber tratado mal a la abuela. Siento haber sido un hermano terrible. Acepto tu disculpa, dije después de un momento de reflexión. Pero más que tus palabras, quiero ver tus acciones. Quiero ver que realmente has cambiado, no solo que dices las cosas correctas. Rodrigo asintió vigorosamente. Lo sé. Por eso he estado trabajando duro, viviendo dentro de mis medios, pagando incluso pequeñas deudas que podría haber ignorado. Hizo una pausa. De hecho, quería darte esto. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Dentro había un cheque por $500. Es el primer pago, explicó, de los 50,000 que le debía a la abuela. Sé que ahora técnicamente te lo debo a ti. Sé que me tomará años, tal vez décadas, pagarlo todo, pero quiero hacerlo, necesito hacerlo. Miré el cheque, conmovido por el gesto pero también cauteloso. $500 era una gota en el océano de su deuda total, pero representaba algo más importante, un compromiso genuino con el cambio. ¿Estás seguro de que puedes permitirte esto?, pregunté. Tienes que cuidarte a ti mismo primero. Rodrigo sonrió levemente. Vivo con mamá y papá, no pago renta. Mi trabajo cubre mis gastos básicos con un poco extra. Este dinero es del fondo que estoy construyendo específicamente para pagar mis deudas familiares. Extendió su mano. No espero que me perdones inmediatamente. Solo quiero que sepas que estoy tratando. Realmente tratando. Estreché su mano. Luego lo atraje hacia un abrazo incómodo pero sincero. Te creo, dije, y aprecio esto más de lo que sabes. Nos quedamos allí por un momento, dos hermanos que habían viajado caminos muy diferentes, pero que estaban encontrando una forma de reconectarse. No era perdón completo, no todavía, pero era un comienzo, una semilla de reconstrucción de confianza que podría crecer con el tiempo y acciones consistentes. La abuela Teresa habría estado orgullosa de este primer paso vacilante hacia la verdadera reconciliación familiar. Los años siguientes trajeron más cambios y sanación gradual. Rodrigo continuó haciendo pagos mensuales modestos contra sus deudas, nunca faltando uno solo. Eventualmente se mudó a su propio pequeño apartamento, un lugar sencillo pero limpio que mantenía con orgullo.
Conoció a una mujer llamada Elena en sus reuniones de deudores anónimos, una maestra de primaria con su propia historia de recuperación financiera. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre honestidad y apoyo mutuo en lugar de apariencias y gastos ostentosos. Cuando finalmente me la presentó, 2 años después de heredar las joyas, pude ver que era genuinamente diferente con ella de lo que había sido con Miranda. En cuanto a mí, las joyas permanecieron en su caja de seguridad bancaria por más de 1 año. No sabía qué hacer con ellas, cómo honrar apropiadamente su significado y el legado de la abuela. Luego conocí a Carolina, una historiadora de arte especializada en joyería antigua. Nos conocimos en una exposición de museo donde yo había ido buscando información sobre las piezas de la abuela. Carolina se ofreció a investigar la procedencia de cada joya, rastreando su historia y significado cultural. A través de ese proyecto, pasamos innumerables horas juntos, y gradualmente nuestra relación profesional se transformó en algo más profundo. 2 años después de heredar las joyas, le pedí matrimonio a Carolina. Para el anillo de compromiso, usé uno de los anillos menos ornamentados de la colección de la abuela, uno que Carolina había investigado y descubierto que databa de finales del siglo XIX. Cuando le conté la historia completa de las joyas, de la prueba que la abuela había establecido para Rodrigo, de las lecciones aprendidas, Carolina lloró. «Tu abuela era una mujer sabia», dijo, girando el anillo en su dedo. «Sabía que el verdadero valor no está en las posesiones, sino en las personas que las valoran por las razones correctas». En ese momento, supe que había encontrado exactamente lo que la abuela había esperado que encontrara. Para nuestra boda, pedimos a Rodrigo que fuera mi padrino. Él lloró cuando se lo pedí, sabiendo lo que representaba ese gesto de confianza renovada. Su discurso en la recepción fue breve, pero profundamente honesto. Habló sobre segundas oportunidades, sobre aprender lecciones de la manera difícil, sobre una abuela sabia que amó lo suficiente como para poner límites, incluso cuando dolía. «Martín mereció esas joyas», dijo, su voz quebrándose ligeramente, no porque las quisiera, sino porque entendió lo que representaban, y estoy honrado de que me permitiera estar aquí hoy, de que me diera la oportunidad de ser parte de su vida nuevamente, a pesar de todo. 5 años después de la lectura del testamento que cambió todo, Rodrigo hizo su último pago. Había tomado 60 meses de pagos constantes, en algunos periodos apenas $100 al mes, en otros más cuando obtenía bonos o trabajo extra. El día que depositó el cheque final, invité a toda la familia a cenar en mi casa. Después de la comida, le entregué a Rodrigo un regalo envuelto. Dentro estaba una caja de terciopelo pequeña. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un broche de oro con un pequeño rubí, una de las piezas menos ostentosas de la colección de la abuela, pero hermosa en su simplicidad. «La abuela habría querido que tuvieras esto», dije, mientras Rodrigo miraba el broche con los ojos llenos de lágrimas. «No porque lo ganaras o lo merecieras automáticamente, sino porque finalmente demostraste que entendiste la lección. Este broche representa tu compromiso de 5 años con hacer lo correcto, con reconstruir la confianza, con ser el hombre que la abuela siempre esperó que fueras». Rodrigo no pudo hablar. Solo me abrazó fuertemente, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Elena lo abrazó por el otro lado, y pronto toda la familia estaba en un abrazo grupal, llorando y riendo simultáneamente. Esa noche, después de que todos se fueron, Carolina y yo nos sentamos en nuestro sofá. Ella sostenía una de las joyas de la abuela, un brazalete que habíamos decidido donar a un museo junto con su historia documentada. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó pensativamente. «No son las joyas en sí. Es como una mujer sabia usó posesiones materiales para enseñar lecciones inmateriales. Las joyas fueron solo el catalizador para que tu familia aprendiera sobre responsabilidad, consecuencias, perdón y redención». Asentí, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. Los años que siguieron vieron a nuestra familia reconstruirse de formas que nadie había anticipado. Rodrigo y Elena se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Su boda fue todo lo que su primera boda con Miranda no fue: auténtica, modesta, enfocada en el significado en lugar de las apariencias. Eventualmente adoptaron 2 niños, dándoles el hogar estable y amoroso que ambos habían deseado en su niñez. Rodrigo resultó ser un padre excepcional,
Consciente de no repetir los errores que había cometido y determinado a enseñar a sus hijos el valor real de la integridad y la responsabilidad. Carolina y yo tuvimos una hija, a quien nombramos Teresa en honor a la abuela. Cuando cumplió 5 años, comenzamos a contarle historias sobre su bisabuela, sobre una mujer que entendió que amar a veces significa ser firme, que establecer límites es una forma de cuidado y que las lecciones más importantes a menudo vienen envueltas en desafíos difíciles. Guardamos las joyas para ella, junto con la carta que la abuela me había dejado y documentación completa de toda la historia familiar. Cuando sea mayor, cuando pueda entender completamente, le pasaremos no solo las joyas, sino la responsabilidad de honrar lo que representan. Mis padres, ahora en sus 70, a menudo reflexionan sobre cómo aquellos meses difíciles después de la muerte de la abuela fueron paradójicamente un regalo. Mamá nos enseñó una última lección, dice papá frecuentemente, que el amor verdadero no es proteger a nuestros hijos de las consecuencias, sino asegurarnos de que las consecuencias les enseñen lo que necesitan aprender. Mamá agrega, y que nunca es demasiado tarde para que alguien cambie si realmente quiere hacerlo. Observan con orgullo a Rodrigo, viendo al hombre en que se ha convertido, sabiendo que la transformación fue genuina porque fue ganada con esfuerzo. En cuanto a las joyas mismas, su valor monetario ha seguido aumentando con los años. Ahora están tasadas en casi $300,000. Pero su valor real, el valor que la abuela Teresa siempre entendió, no tiene precio. Son recordatorios tangibles de que las posesiones materiales solo importan cuando simbolizan algo más profundo. Son testamentos de que la verdadera riqueza está en las relaciones, en la integridad, en el carácter forjado a través de la adversidad superada. Son la prueba de que una mujer sabia puede enseñar lecciones que resuenan a través de generaciones. La última vez que toda la familia se reunió fue para el 10º aniversario de la muerte de la abuela Teresa. Visitamos su tumba juntos, llevando flores y fotografías. Rodrigo, parado frente a la lápida con sus 2 hijos, habló en voz baja. Abuela, finalmente entiendo. Finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No fue castigo. Fue amor. El tipo de amor que exige que seamos mejores, que espera que nos elevemos para cumplir con nuestro potencial. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me rendí conmigo mismo. Gracias por creer que podía cambiar, aunque tuviera que perderlo todo primero para empezar. Carolina tomó mi mano, nuestros dedos entrelazándose naturalmente. La pequeña Teresa jugaba con su primo y prima entre las lápidas, su risa inocente un contraste con la solemnidad del momento, pero también un recordatorio de la continuidad de la vida. Miré alrededor de mi familia, a Rodrigo y Elena, a mis padres envejeciendo graciosamente, a la tía Patricia y Sebastián, quien ahora traía a su propia familia, y sentí una profunda gratitud. La prueba de la abuela no solo había determinado quién heredaría joyas valiosas, había catalizado la transformación de una familia entera. Esa noche, de regreso en casa, saqué las joyas de su caja de seguridad por primera vez en meses. Las extendí sobre nuestra mesa de comedor, cada pieza brillando bajo la luz. Carolina documentó cada una fotográficamente, parte de su proyecto continuo de preservar no solo las joyas, sino sus historias. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. ¿De cómo resultó todo? ¿De que Rodrigo perdiera las joyas? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No, dije finalmente, porque si las hubiera heredado entonces, sin aprender las lecciones, habrían sido solo objetos costosos para él. Los habría vendido, gastado el dinero y continuado en su espiral descendente. Perderlas fue lo que lo salvó. Le dio la oportunidad de reconstruirse desde cero, de descubrir quién era realmente sin las muletas de las apariencias y el dinero prestado. Toqué suavemente el collar de rubíes. La abuela no me dio las joyas porque me amara más. Me las dio porque sabía que Rodrigo necesitaba perderlas para encontrarse a sí mismo. Ese fue el verdadero regalo, tanto para él como para toda nuestra familia. Carolina asintió pensativamente. Y ahora, cuando tus hijos y los de Rodrigo hereden estas piezas, tendrán la historia completa. Entenderán que el valor no está en las piedras preciosas, sino en las lecciones que representan. Comenzó a embalar cuidadosamente cada joya. Tu abuela creó un legado que va mucho más allá de la riqueza material. Creó una narrativa familiar sobre responsabilidad, consecuencias, perdón y redención. Esa es la verdadera herencia. Años más tarde,
Cuando mi pequeña Teresa tiene edad suficiente para entender, le cuento la historia completa, sobre cómo su tío abuelo Rodrigo aprendió lecciones difíciles a través de la pérdida, sobre cómo su bisabuela Teresa usó su testamento no como castigo, sino como enseñanza, sobre cómo a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Y las joyas?, pregunta con ojos brillantes, fascinada por las historias. ¿Todavía las tenemos? Sí, respondo, mostrándole fotografías. Pero no son solo joyas, son historias, son lecciones, son recordatorios de que lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino lo que hacemos con nuestras posesiones. La bisabuela Teresa podría haber dividido simplemente las joyas entre todos sus nietos, pero eligió usarlas para enseñar una lección que nuestra familia necesitaba aprender, y esa lección cambió todo. Teresa asiente solemnemente, su pequeña mente procesando la complejidad de la historia. Cuando sea grande, dice con determinación infantil, yo también voy a ser sabia como la bisabuela Teresa. El último párrafo del testamento de la abuela, el que cambió todo, no era realmente sobre dinero o joyas, era sobre dignidad, responsabilidad y la oportunidad de redención. Era una prueba diseñada no para destruir, sino para revelar y potencialmente transformar. Rodrigo falló esa prueba inicialmente, pero en ese fallo encontró algo más valioso que cualquier joya. Encontró su propio carácter, forjado en el fuego de las consecuencias y templado por años de trabajo duro para reconstruir la confianza perdida. Hoy, cuando miro esas joyas, no veo $200,000 en piedras preciosas. Veo el sacrificio de mi abuelo comprando rubíes en tiempos difíciles. Veo la herencia de generaciones preservada con cuidado. Veo la sabiduría de una mujer que entendió que el mayor regalo que podía dar a sus nietos no era riqueza material, sino lecciones sobre carácter. Y veo la transformación de un hermano que tuvo que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. La abuela Teresa murió hace más de 10 años, pero su enseñanza final continúa resonando. Cada vez que veo a Rodrigo con sus hijos, enseñándoles sobre responsabilidad y honestidad, cada vez que observo el broche de rubí que le di, que él guarda en un lugar especial y ocasionalmente toca como recordatorio. Cada vez que Carolina y yo miramos las joyas y discutimos qué historia contarle después a nuestra hija. En todos estos momentos, la abuela sigue enseñando, sigue amando, sigue guiando a su familia desde más allá de la tumba. El verdadero legado de Teresa Álvarez no está en una bóveda bancaria. Está en un hermano transformado que ahora paga sus deudas y vive con integridad. Está en unos padres que aprendieron que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. Está en una familia que aprendió a valorar el carácter sobre las apariencias. Y está en las futuras generaciones que heredarán no solo joyas hermosas, sino la historia de cómo esas joyas enseñaron lecciones que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Así que cuando Rodrigo celebró, heredé las joyas de la abuela, y respondí, ¿leíste el último párrafo? No estaba siendo cruel o triunfante. Estaba simplemente señalando lo que la abuela había sabido todo el tiempo, que el verdadero valor no se hereda, se gana, y que las mejores herencias no son las que recibimos sin esfuerzo, sino las que nos obligan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para merecerlas.